Mi novio siempre fue rico y nunca me dijo: soy Laura, tengo 27 años y, si te soy sincera, siempre he sido alguien que sabe lo que quiere en la vida. Desde pequeña, mis padres me enseñaron a trabajar duro por lo que mereces, a no conformarme con lo mediocre. Siempre fui la típica chica que se fijaba en el potencial, pero también en los resultados. No soy superficial ni materialista, pero la vida me ha enseñado que el dinero es una parte fundamental para que las cosas funcionen. Tuve una relación con Mario, un chico que conocí en la universidad. Al principio todo parecía perfecto. Era cariñoso, atento, me hacía sentir especial. Pero a medida que pasaban los meses, empecé a notar algo que no podía ignorar. Mario no tenía futuro. Su vida era una serie de excusas. Siempre hablaba de grandes proyectos que tenía en mente, pero nunca los concretaba. Decía que estaba empezando, en proceso, pero eso ya no era suficiente. Yo ya tenía una visión clara de lo que quería, alguien que no solo me hablara de sus sueños, sino que me los mostrara con acciones. Al principio traté de ser comprensiva. Pensé que tal vez tenía mala suerte o que no había tenido las oportunidades adecuadas. Pero la realidad me golpeó cuando vi que pasaba el tiempo y Mario seguía en el mismo lugar, sin avanzar ni un paso. Lo peor de todo era que no solo no tenía dinero, sino que ni siquiera hacía el esfuerzo por mejorar. Me decía que la vida era dura y que no todos podían tener suerte. Pero yo ya me había cansado de escuchar excusas. Yo quería vivir una vida cómoda. No de lujo ni ostentación, pero sí una vida que no fuera una constante lucha. El estrés de salir con alguien que no tenía idea de cómo tomar control de su vida me estaba afectando. Mis amigos siempre decían que Mario no era el adecuado, pero yo insistía en que lo quería, que solo necesitaba un poco de paciencia. Sin embargo, algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Mi tolerancia se agotaba. ¿Quién podría culparme por no querer perder más tiempo con un fracasado? Después de meses de ver cómo Mario se hundía en su zona de confort, decidí que ya no podía seguir con él. Ya no importaba cuánto lo quisiera. Lo que realmente quería era un futuro en el que no tuviera que cargar con las decisiones equivocadas de los demás. Me harté de esperar que cambiara. La chispa de motivación que solía ver en él se había apagado y no podía seguir viviendo en esa fantasía. Decidí terminar la relación, aunque me doliera. Pero al final, mi vida no podía depender de las decisiones de un chico que no estaba dispuesto a hacer algo por su futuro. La separación fue un alivio al principio, pero como cualquier ruptura, la curiosidad me llevó a seguir viendo su perfil en redes sociales. No lo busqué, no lo contacté, pero siempre tuve ese pensamiento en mi cabeza de cómo habría sido todo si las cosas fueran diferentes. Y un día, vi algo que me hizo sentir una extraña mezcla de emociones. Vi que Mario había comenzado a salir con alguien más. No me importó al principio, pero entonces vi las fotos. París, juntos, sonriendo, abrazados, disfrutando de lo que parecía una vida de lujo. Pensé que esa chica lo había llevado allá, que todo era gracias a ella. ¿Cómo podría haberlo logrado él si apenas podía pagar sus cuentas? La verdad es que no me sorprendió. Después de todo, siempre había sido alguien que no tenía nada que ofrecer. No me importaba que ahora estuviera en París. Pensaba que todo era por la nueva novia, que ella sí podía darle lo que yo no podía. Sin embargo, los días pasaban y sus publicaciones seguían mostrando un estilo de vida de lujo. Todo lo que yo siempre había soñado, lo que creía que él nunca podría darme, ahora lo veía en sus fotos. En sus historias, mientras yo estaba aquí, luchando por lo que quería, él estaba viviendo esa vida. ¿Cómo lo hizo? Decidí investigar un poco. Hablé con algunos amigos en común, traté de obtener algo de información. Y cuando al fin supe la verdad, me quedé sin palabras. Mario no solo era alguien con dinero. Tenía muchísimo dinero. Siempre lo había tenido, pero me lo había ocultado. Yo nunca lo supe, y ahora entendía por qué había decidido mentir. Mi odio creció aún más. Si tenía tanto dinero, ¿por qué nunca me lo compartió? ¿Por qué no lo dijo? Si hubiera sabido que era tan rico, tal vez no lo habría dejado. Tal vez habría seguido esperando por él, por su gran potencial. Pero ahora, todo eso parecía ser una mentira, y el enfado me consume. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no lo compartió conmigo? ¿Por qué tenía que sufrir y perder el tiempo con un tipo que ni siquiera fue honesto conmigo? Lo vi en redes sociales y no lo podía creer.
¿Cómo diablos no me di cuenta de esto antes? Era una noche cualquiera, y ahí estaba. Un recordatorio de lo estúpida que había sido. Deslizándome por el feed de Instagram y observando las publicaciones de mi ex. Él, el chico, que siempre me había vendido la historia de ser un tipo sencillo y que no tenía grandes lujos, posando en París, sonriendo con su nueva novia como si su vida fuera un cuento de hadas. ¿Y qué pasa con el dinero? ¿Cómo es posible que de repente tenga una nueva novia que parece tener todo lo que yo alguna vez quise? No podía evitar reírme por dentro. Obviamente ella le estaba pagando todo. ¿Quién más podría hacerlo? Ese tipo no tenía nada. Su perfil en las redes sociales reflejaba exactamente lo que me había contado todo ese tiempo. Pobreza, mediocridad, nada especial. Y lo peor es que yo lo había creído. Todo eso me molestaba, pero sobre todo, lo que más me indignaba es que no tenía la decencia de decirme que tenía algo de dinero, que tenía un futuro, que no era un perdedor. ¿Cómo me había hecho sentir? ¿Cómo me pude conformar tanto? Durante todo ese tiempo, fui la tonta que lo aguantó sin saber que no era como me decía. No se dignaba ni a invitarme a una simple cena, y cuando le pedía un poco de apoyo para hacer algo más en nuestra relación, se hacía el desentendido. Un tipo sin aspiraciones, sin dinero y, por supuesto, sin futuro. Y yo, tonta, pensé que así era el mundo. Nunca me cuestioné nada. Lo soporté porque pensaba que el amor bastaba. Pero esa noche todo cambió. Vi las fotos de París y entendí, por fin, que había perdido mi tiempo con un tipo que ni siquiera tenía la valentía de ser honesto conmigo. Ni una vez me dijo que venía de una familia rica o que tenía acceso a todo eso. Me sentí estúpida. Pasaron los días y las publicaciones seguían. Viajaban a todos esos lugares de lujo. Y mientras tanto yo seguía en mi vida miserable, sin poder siquiera salir de la ciudad, porque no tenía dinero para hacerlo. Mi ex estaba viviendo la vida de mis sueños con su nueva novia, la que ahora parece tener todo lo que yo siempre quise. Él y ella compartían fotos de vacaciones, cenas caras, y sus historias en redes sociales parecían sacadas de una revista de estilo de vida. Yo me hundía más en mi propia frustración. Estaba harta. ¿De verdad me había dejado por ser demasiado ambiciosa? Había sido la tonta, ¿verdad? De haber sabido que su familia era rica, de haber sabido que todo eso era posible, jamás lo habría dejado. Pero no. Me trató como una chica materialista cuando en realidad yo solo quería vivir bien. Siempre me hacía sentir que era una mala persona por querer más. Ahora me preguntaba si el dinero realmente hace la diferencia o si simplemente el amor era una excusa para ocultar la verdad. Pero algo dentro de mí me decía que no podía quedarme con los brazos cruzados. Necesitaba saber más. Y eso fue lo que hice. Estaba decidida a conocer toda la verdad, sin importar lo que tuviera que hacer. Pasaron unas semanas desde esa publicación en París y mi enojo crecía a medida que veía más fotos, más historias de ellos disfrutando la vida. Mientras tanto, mi ex seguía ocultando lo que realmente era. Pero yo, por supuesto, no podía quedarme en la ignorancia. Necesitaba saber todo sobre su historia secreta. Empecé a investigar. No quería hacer nada obvio, por lo que comencé con amigos en común. Les mandaba mensajes casuales, preguntas que parecían inofensivas, pero no me di cuenta de cuánto podía sacar con apenas un par de preguntas. Fue uno de esos amigos quien me soltó la bomba. Mi ex siempre había tenido dinero. Muchísimo dinero, de hecho. Su familia nunca había sido pobre, ni de cerca. Había vivido en una casa lujosa, pero él prefería ocultarlo todo, actuar como si fuera un tipo sin nada. Me hizo sentir como si yo estuviera pidiendo demasiado, como si estar con él fuera un favor. Y yo, tonta, creí todo. Me sentí completamente traicionada, más que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me hizo sentir tan pequeña? ¿Qué era lo que realmente me ocultaba? Es más, ahora me daba cuenta de que durante toda nuestra relación, él jamás me había llevado a ningún lugar lujoso. A veces, incluso, me trataba como si no mereciera esos detalles. Mientras él me decía que el dinero no importaba, que lo importante era el amor, su perfil en redes sociales reflejaba todo lo contrario. Era un maldito fraude. Sentí que mi tiempo con él había sido una mentira. La rabia que me invadió fue tan grande que no pude evitar pensar en lo que habría hecho si tan solo me hubiera contado la verdad. De haber sabido que era rico,
que tenía acceso a todo eso, jamás lo habría dejado. Él me hizo sentir culpable por querer más en la vida, pero ahora entendía que todo había sido parte de su plan. Su juego de humilde no era más que una fachada para tener el control. Yo había caído en su trampa. Y ahora, como si eso fuera poco, me doy cuenta que el tipo estaba viviendo la vida que siempre quise, pero con otra. Y yo no tenía nada. ¿Por qué lo había soportado tanto? El enojo se convirtió en un deseo de venganza. Tenía que encontrar una forma de hacerle pagar por todo lo que me hizo sentir. Y lo haría de cualquier manera que pudiera. Mis días siguientes estuvieron marcados por una obsesión. No podía dejar de pensar en él. Cada foto, cada publicación, me recordaba lo que me había perdido, pero también lo que me había ocultado. Y más que eso, lo que me había hecho sentir. El odio que sentía por él solo crecía. ¿Cómo fue capaz de jugar conmigo? Pensé una y otra vez. Él era un maldito egoísta que nunca tuvo la decencia de ser honesto conmigo. Pero lo peor de todo era que me había hecho sentir culpable por querer más, por esperar más de lo que estaba recibiendo. Entonces me decidí. Tenía que hacerle saber lo que pensaba. Tenía que confrontarlo. No lo haría por nada ni por nadie más. Lo haría para liberarme de la culpa que él me había implantado en la cabeza, para finalmente quitarme la máscara que él me había obligado a llevar durante tanto tiempo. Esa noche lo busqué. Necesitaba enfrentarlo cara a cara, gritarle, hacerle sentir lo que me había hecho. Y cuando lo vi, su expresión fue un reflejo de lo que pensaba de mí. Un hombre que, con todo lo que tenía, no valía nada. Pero yo ya no sentía miedo. Estaba lista para enfrentar la verdad. La verdad de que él nunca fue el hombre que pensaba que era. Había decidido que no podía seguir callada. Había pasado demasiado tiempo pensando en lo que había perdido y todo lo que él me había quitado. Yo había sido una tonta. Pero él había sido aún peor. No solo me mintió sobre su dinero, sino que también me hizo sentir como si fuera una niña tonta que no merecía nada de lo que deseaba. ¿Qué clase de hombre hacía eso? Estaba furiosa y no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Ya no era la chica que había sido durante nuestra relación, la que pensaba que el amor podía cambiar las cosas. Ahora solo era una mujer cansada, molesta, que había sido engañada y quería venganza. Lo busqué. Lo encontré. Estaba con su nueva novia, pero no me importaba. Estaba dispuesta a hacerle pagar, a enfrentarlo de una vez por todas. No le iba a permitir que me humillara así. No después de todo lo que había pasado. Fui directo a su apartamento. Me recibieron con la misma indiferencia que siempre había mostrado, como si yo fuera solo un episodio más de su vida. Vi a su novia en el fondo, sonriendo como si estuviera en una burbuja, ajena a lo que realmente pasaba. Ni siquiera se atrevió a intervenir, lo cual solo me hizo sentir más enfurecida. Ya no era una niña perdida en un amor que no valía la pena. Yo sabía lo que tenía que hacer. «Te necesito explicar algo», le dije, intentando mantener mi calma mientras veía su rostro de sorpresa. «Todo este tiempo me hiciste creer que eras un perdedor, que no podías darme lo que quería. Ahora veo todo lo que tenías, y ahora tienes que darme lo que me corresponde. No solo por lo que me hiciste, sino por todo lo que viví contigo». Él me miró fijamente. Su cara había cambiado, como si por fin se diera cuenta de que esta no era la misma chica que había dejado atrás. Sin embargo, no dijo nada. Solo se cruzó de brazos y me miró con aire de superioridad. «Yo no salgo con chicas interesadas», me dijo finalmente, con esa actitud arrogante que me solía repugnar. «Las personas que están conmigo no están aquí por lo que puedo darles. Están aquí porque realmente quieren estar conmigo. Las personas como tú solo están atrás de lo que uno construye, detrás del esfuerzo y del dinero que he ganado». «No es cierto. Tú me mentiste todo el tiempo», grité, sintiendo cómo la rabia me comenzaba a consumir. «Todo lo que teníamos, todo lo que compartimos, ¿y ahora qué? ¿Ahora simplemente no valgo nada? ¿Ahora todo fue solo una mentira?»
Él no se movió, pero su rostro estaba claramente cansado de la situación. Sin embargo, no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. La ira me estaba quemando por dentro. Pensé que si le sacaba algo, podría sentirme mejor. Algo que realmente valiera la pena. Algo que, aunque fuera pequeño, al menos me hiciera sentir que todo lo que había pasado no había sido en vano. Lo miré fijamente, y con una sonrisa amarga, le exigí que me diera algo. Algo que me hiciera sentir que mi tiempo con él no había sido completamente una pérdida. Dame algo, lo que sea. Quiero que me pagues por todo lo que pasé contigo. Todo el tiempo, el esfuerzo, las mentiras. No voy a irme sin nada. Él, sin moverse, metió la mano en su bolsillo. Me miró por un momento y con una calma tan fría que casi me dejó sin palabras, sacó algo de su bolsillo. Lo que puso en mi mano fue tan insignificante que por un momento ni lo entendí. Era un chicle masticado. Algo que ni siquiera se molestó en tirar a la basura. «Aquí tienes, eso es lo que vales», me dijo en un susurro, su voz casi burlona. «Ahora, lárgate». El odio que sentí en ese momento me quemaba por dentro. ¿Cómo podía ser tan cruel? Todo lo que había pasado, todo lo que había hecho, y lo único que podía darme era esa porquería. Sentí que todo mi cuerpo temblaba de furia. Quería gritar, destruir todo a su alrededor, pero sabía que no podía hacerlo. Solo lo miré, sin palabras. Solo sentí un vacío profundo en el estómago. ¿Qué era todo eso? ¿Qué era todo lo que había vivido? Me di la vuelta y salí sin decir una palabra más, pero no me quedé tranquila. Estaba pensando en todo lo que me había hecho, en lo que me había quitado y en cómo lo que me había dado nunca valió nada. Sabía que mi rabia me seguía consumiendo, pero también sabía que no podía quedarme quieta. Tenía que hacer algo, tenía que actuar. ¿Por qué dejarlo ir tan fácil? Empecé a preguntarme si había algo que pudiera hacer para obtener lo que me pertenecía. Había perdido demasiado, y si alguien tenía que pagar por eso, no iba a ser yo. Así que comencé a investigar. Llamé a un abogado, busqué información sobre lo que podía hacer para obtener compensación por todo lo que había perdido. ¿Acaso no tenía derecho a recuperar algo, aunque fuera un poco de lo que él me había quitado? ¿Podía demandarlo por lo que había sido? No iba a quedarme con las manos vacías. Ahora, mi pregunta era, ¿puedo proceder legalmente para obtener lo que me corresponde? Gracias por permanecer hasta el final. Si esta historia te ha gustado, no olvides dejar tu like. Me ayuda mucho para saber si las historias les gustan. Si conoces a alguien con una historia similar, compártele el video. Y sígueme para más historias.